11:1 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Digan amén. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre glorioso de Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas en esta preciosa noche. Gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia. Te pedimos que abra nuestro entendimiento para recibir y comprender la profundidad, Dios mío, de tu enseñanza, Jesús, de tus palabras y de lo que tú quieres que nosotros hagamos y de la manera que tú quieres que nosotros vivamos en esta tierra mientras, Señor Dios mío, tú vuelves, Padre de la gloria. En el nombre glorioso de Jesús, ayúdanos a ser instrumentos de paz y bendición a los pueblos y a las naciones de la tierra, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Jesús. Ya conmigo, Señor, prepara mi corazón, para recibir tu palabra. Diga amén. Siéntese el que queda de pie. Apaga el teléfono, aleluya. Bien, me llama mucho la atención y quiero hacer énfasis en lo que pidió este discípulo. Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Jesús no tenía lugar fijo donde orar. Nosotros por lo menos tenemos dos lugares que frecuentamos mucho en oración, y es nuestra casa y la casa de oración del Señor, lo que llamamos la iglesia. Gloria a Jesús. Son dos lugares donde frecuentamos mucho la oración, donde siempre nos toca orar. Jesús, cuando vino, muy pocas veces oró en el templo, sí enseñó en sinagogas. Sabemos que Jesús fue despreciado por su doctrina, por la enseñanza, porque él dijo que era el enviado, y es el enviado de Dios para salvar a la humanidad. Aleluya. Y la mayoría de las veces que Jesús oraba en los montes, en las montañas, en hogares y en lugares que no eran muy públicos. Jesús no tenía un lugar fijo donde orar. En uno de esos lugares llegó uno de sus discípulos, y después que Jesús terminó de orar, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, porque todo tiene su tiempo, la Biblia dice que todo tiene su tiempo, y tenemos que tener el tiempo para orar. El día tiene 24 horas, y esas 24 horas tenemos que sacar un tiempo para orar. Amén. Bueno, Jesús sacaba el tiempo para orar, el tiempo para predicar, el tiempo para compartir con sus discípulos, el tiempo para visitar, aleluya, a los pobres y a los enfermos. ¿Cuántos dicen aleluya? Y cuando él terminó, me llama mucho la atención esto, que uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Este hombre tuvo curiosidad. Curiosidad por la oración. Me imagino yo que él veía que Jesús se iba y duraba horas y hasta noche entera orando, porque el Señor oraba, hermano, fuertemente. No es como nosotros, que a veces para orar media hora nos cuesta. Orar una hora nos cuesta, mire, un sacrificio grande, una batalla. Él duraba, a veces llegaba y se internaba en la noche y era de madrugada y todavía estaba orando. Por eso vemos que Jesús se manifestaba un poder tan grande en él, porque era un hombre de mucha oración.
Gloria a Jesús. Y los discípulos se acostumbraron a ver que el maestro siempre estaba orando. Ellos me imagino que empezaron a analizar, oye, pero ¿qué hay en la oración? Que Jesús practica tanto la oración. Jesús vive todo el tiempo orando. A veces se llevaba a alguno de sus discípulos a orar. A veces oraban juntos y a veces oraba solo con el Padre. Hablaba con el Padre, porque orar es hablar con Dios. Y yo digo, enséñanos a orar. ¿Alguna vez te le ha dicho el Señor que me enseñe a orar? Este hombre tuvo curiosidad y tuvo el deseo de que aprender a orar. Cuando él le hace esta pregunta a Jesús, porque no solamente Jesús lo hizo, sino que Juan el Bautista también lo hizo. Y este discípulo dice, mira lo que dice, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, Juan el Bautista, ya usted sabe quién es Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Sí o no? Juan el Bautista enseñaba a orar a sus discípulos. Enseñaba a orar. No sé si en esta noche vamos a hablar de cómo orar. Pero Jesús empezó a decirle más o menos cómo debían orar. Juan enseñaba a los discípulos a orar. ¿Cuánto enseñan a sus hijos a orar? ¿Ah? Vea, yo agarro a los dos pequeñitos míos. Yo digo a los míos, orá. Digo, vamos a orar, orar. Porque ellos le entienden así porque ellos no hablan bien. Entonces dice, orar. Sí, orar. Ya ellos, cuando yo digo orar, ellos rápidamente empiezan a correr conmigo para la habitacioncita de oración. Y se arrodilla ahí en el mueble como yo lo hago porque me ven. Ellos me ven. Cuando yo lo hago, entonces hacen lo mismo, se arrodillan. Entonces, a veces no empiezan hasta que yo empiece. Entonces yo le empiezo a decir a ellos, empiezo a decir, Jesús. Y dicen, Jesús, gracias, gracias. Jesús, gracias. Y ahí empiezo. Oro, enseñándole a orar a ellos. Desde pequeñito. Y yo me pongo a pensar en medio de lo que les estoy enseñando, porque yo también estoy arrodillado y estoy orando con ellos. Digo, Señor, que tú puedas escuchar esta oración de ellos, aunque ellos la estén repitiendo. Y ahí se van los dos. Y cuando se ponen medio desordenados, los dos quietos, quietos, oren. Y se ponen a orar. Entonces, Juan el Bautista tenía discípulos. Recuerde que después Juan lo mataron para que Jesús fuera el que se llevara toda la gloria. Y todos los seguidores de Juan siguieran a Jesús. Entonces, los seguidores de Juan el Bautista, los discípulos de Juan el Bautista, Juan le enseñó a orar. Y Juan era un hombre que oraba mucho, porque dice, vos que clamas en el desierto. ¿Qué tanto hacía Juan en el desierto? Dice, vos que clamas en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Qué hacía tanto Juan en el desierto? La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Yo creo que lo más que hacía Juan en el desierto era orar por el Mesías que se manifestara. ¿Qué hacía tanto Juan en el desierto? Dice que la mayoría del tiempo Juan la pasaba en el desierto. Después llegaba a las regiones cercanas a Jerusalén, cerca del río, ahí en el río Jordán, y empezaba a bautizar. Salía de los desiertos un momento y se metía por ahí cerca de las ciudades, y en una ocasión se consiguió aquel hombre que le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Le declaró el pecado que tenía delante de todo el mundo. Era un hombre, Juan, que vivía se la pasaba en el desierto. ¿Qué hacía Juan en el desierto? ¿Qué tanto hacía Juan en el desierto?
Pues lo más que hacía, me atrevo a decir, y estoy seguro, era hablar con Dios. Orar. Y una de las cosas que Juan le enseñó a sus discípulos era orar. Orar. Ahora, no sé qué forma o cómo le enseñó qué tenían que decir, pero Jesús sí les dijo más o menos lo que tenían que decir. El mismo capítulo dice, verso 2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, todo aquel que ora, que quiere aprender a orar, tiene que entender que tiene que tener un Padre en los cielos. Tú no vas a orar a la deriva, así, al aire. No, tú tienes que orar dirigiendo tu oración a alguien superior a ti. A alguien que está en los cielos y que también está presente en medio de nosotros. Por eso dijo, Padre nuestro. Cuando oréis, digo, Padre nuestro. Cuando oréis, decir, o sea, Jesús le enseñó. Ahora no consigo en la palabra una oración que le haya enseñado Juan, pero dice este discípulo que Juan le enseñó a sus discípulos. Recuerda que Juan empezó a ser discípulos primero que Cristo. Pero los discípulos que estaban haciendo Juan le decía, viene el Mesías. Y los discípulos se preguntaban, ¿tú eres el Mesías? Muchos lo seguían porque pensaban que Juan era el Mesías, el Salvador. Pero Juan más de una vez confesó, yo no soy el Salvador, yo no soy el Mesías. Y aún venía gente y le mandaban a preguntar a él, los fariseos, los sacerdotes y todos aquellos, le mandaban a preguntar a Juan si él era el Mesías. Y él decía, yo no soy el Mesías. Entonces, ¿qué eres tú? Entonces, él decía, yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Por qué bautizas? Juan era un hombre de Dios, ahí extraño, tremendo, poderoso, terrible, que estaba allí, aleluya, y se la pasaba orando y tenía seguidores que lo seguían por lo que él enseñaba. Y esos seguidores que seguían a Juan los estaba preparando para presentárselos a Jesús. Por eso encontramos en el libro de los Hechos que había muchos discípulos de Juan que se habían reunido con los discípulos del Señor Jesucristo. Y muchos de los discípulos de Juan solamente tenían el bautismo de Juan. Y le preguntaron, ¿han recibido ustedes el bautismo del Espíritu Santo? ¿O han conocido a Jesús? No, nada más tenemos el bautismo de Juan, pero estaban ahí con ellos. Y bueno, le empezaron a hablar de Jesús y recibieron el Espíritu Santo. Gente que oraba. Juan los enseñó a orar. Ahora Jesús enseña a orar a sus discípulos. Conseguimos una evidencia donde Jesús enseña a orar. Muchos la llamamos la oración modelo.